Los saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias una vez más al Altísimo por darnos la bendición y la oportunidad de poder presentarnos una vez más ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer, con el propósito hoy en este día de seguir motivándonos para que juntos nos unamos en oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, por el pueblo del cual la palabra de Dios manifiesta en una manera muy específica, diciéndonos que la salvación viene de los judíos. Es tan importante que nosotros consideremos la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, y también la relación en la cual hay entre el pueblo de Israel y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ¿verdad? También la relación en la cual el pueblo de Israel tiene ante la presencia de nuestro Dios, ya que para muchos se han creído y han aún aceptado la idea de que el pueblo de Israel es un pueblo desechado por Dios y que el pueblo que ahora está solamente es un estado como cualquier otra raza en el mundo. Y no es así. La misma historia nos dicta de que el pueblo de la Biblia es un pueblo indestructible porque el mismo Creador lo anticipó diciendo que primero dejarán de ser las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación por medio del profeta Jeremías. Dios lo anuncia y lo declara en una innumerables ocasiones, la relación directa que el pueblo de Dios, que Dios tiene con el pueblo de la Biblia, o sea, el pueblo judío. Y el hecho de que el pueblo de Israel esté en pie es una veracidad también de la palabra de nuestro Dios. Si no existiese el pueblo, entonces nosotros tendríamos cierta desventaja en cuestión de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios. Pero al considerar que la Biblia la tenemos y a la misma vez también la raza de la Biblia está en pie, eso nos da una veracidad y creabilidad a la palabra de Dios, al bendito libro que es la Biblia, que nosotros conocemos, porque la Biblia es la historia del pueblo judío, es la historia del pueblo de Israel, no es solamente un libro escrito por diferentes razas y en diferentes tiempos, sino que el Altísimo le ha placido escoger una nación para que a través de esa nación él mismo declara diciendo: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Entonces nosotros creemos a la palabra de nuestro Dios y nos allegamos a la palabra de nuestro Dios y bendecimos al pueblo de la Biblia y lo seguimos enfatizando, ya que el mismo Creador lo manifiesta en su promesa a Abraham diciendo: haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Entonces nosotros creemos a la palabra de nuestro Dios, miramos la palabra del Altísimo y a la misma vez también consideramos lo declarado por el apóstol Pablo en diferentes ocasiones cuando escribe a los romanos en una manera muy clara y enfática. Lo señala marcándonos, diciéndonos que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos dicta y también el considerar de que si nosotros siendo acebuches hemos sido adquiridos o injertados a la oliva natural, tengamos cuidado de no jactarnos contra la oliva. Porque el apóstol Pablo también menciona, declarándonos al libro de los Romanos, de que si los príncipes de este siglo hubiesen conocido al Rey de Gloria, nunca lo hubiesen crucificado. Entonces menciona para que acerca de vosotros, hablando entre los gentiles, para que no seamos arrogantes, que no ignoremos este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que no haya entrado a la plenitud de los gentiles. Bueno, solamente aquí mencionamos algunos versículos de la palabra de Dios de memoria, pero si usted desea más información concerniente o un estudio bíblico concerniente al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia, nosotros estamos a la disposición de darle en una manera amplia información concerniente al pueblo de la Biblia, al pueblo de Israel. Y seguimos elaborando en cuestión de
que nosotros debemos de mantenernos, seguir orando por el pueblo de la Biblia. Desde el 7 de octubre del año pasado, el pueblo de Israel ha llevado a cabo un conflicto en el cual no inició, en el cual los antiseméticos siguen anunciando y declarando que lo que ha pasado, lo que está pasando en el pueblo de Israel, especialmente entre la Faja de Gaza, ha sido por la opresión que el pueblo de Israel ha tenido sobre los así llamados palestinos, en los cual en la Faja de Gaza, en lo cual también debemos de considerarlo y mirar la historia de que nunca ha habido una raza con una identidad como palestinos, o sea, como nos podríamos llamar los mexicanos o los chinos. No tiene una identidad étnica, sino solamente es una mezcla de diferentes razas, especialmente del norte de África, de Saudi Arabia, en los cuales en el transcurso de los milenios, de los siglos, se asentaron en lo que hoy se conoce como la faja o se conoce como la tierra de Palestina, que no vino a ser reconocida en una manera más amplia por el Imperio Británico, ya que el nombre de Palestina fue llevado por el emperador Herodiano, tratando de borrar toda identidad que tenga que ver con el pueblo de la Biblia, con el pueblo judío, aún al grado de cambiarle a la ciudad de Jerusalén al área capitalina, porque han querido borrar siempre todo aquello que tenga que ver con la identidad del pueblo de la Biblia. Y se acusa también al pueblo de Israel desde el partimiento del Tratado de la Gran Bretaña en cuestión de la partición, donde los mismos árabes rechazaron la partición. Entonces, todo esto ha puesto a Israel como un ocupador, como alguien que está ocupando. Y lamentablemente, ¿verdad? Las noticias y la forma en la cual se lleva la información, pues trae bastante confusión, pero lamentablemente esto ha generado bastante odio hacia el pueblo, al pueblo judío, al pueblo de la Biblia. Pero cualquier historiador, cualquier persona que se detenga con detenimiento a estudiar, a leer la historia de lo que es la tierra de Canaán, se va a dar cuenta desde el tiempo, empezando aún al fin del mandato de la Gran Bretaña hasta el tiempo presente, se va a dar cuenta que mucho de la información en la cual se elabora es negativa, o sea, no es concreta, no es verídica. Y basado también a eso, ¿verdad? De que Israel se le acusa de los terrenos ocupados, ya que no es ocupado porque nunca ha habido un Estado palestino, nunca ha existido un Estado palestino, donde lo que se conoce hoy como Judea y Samaria, antes de la guerra del 67, pertenecían al país de Jordán, y la Faja de Gaza pertenecía o estaba bajo el control de Egipto, así también como los altos de Golán, que pertenecían al país de Siria. Hasta los años 60, después de Arafat, las primeras antifada, es donde se empezó a promulgar y a hacerse famoso la expresión de los terrenos ocupados y del deseo del establecimiento de un Estado palestino, donde ya muchas veces lo habían rechazado. Bueno, decíamos que el 7 de octubre hasta este tiempo ha habido muchísima información contraria hacia el pueblo de Israel. Entre ellas es que el pueblo ha cometido genocidio, que el pueblo de Israel quiere llevar a cabo una limpieza étnica en la Faja de Gaza, donde el pueblo de Israel ha estado matando a la población de la Faja de Gaza de hambre, que está bloqueando los suministros. Entonces, todo esto es falso, porque todo lo que tenemos que hacer es detenernos y fijarnos con una mente clara, con una mente abierta, y mirar que la mayoría de lo que se expresa es completamente negativa, por cuestión de que volvemos a declarar, como lo hemos hecho, que la mayoría de la media es una manera, una forma de llevar a cabo la información muy desbalanceada, donde cualquier acontecimiento que se lleva a cabo, en lo cual toman ventaja para poner ante la escena mundial al pueblo de Israel con una imagen negativa,
Entonces vamos nosotros a considerar todo ello. Entonces, basado a todo esto, es tan importante para que nosotros nos mantengamos orando por el pueblo de Israel, manteniéndonos orando por el pueblo de la Biblia. Después de que el ejército de Israel, o Israel, especialmente el primer ministro de Israel, donde se ha considerado como un hombre que ha cometido crímenes de guerra, y se ha levantado ante la Corte Internacional, o más bien se ha llevado a cabo de que se force un arresto inmediato al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también entre ellos, ¿verdad?, lo que fue la República de Sudáfrica, donde acusó a Israel de cometer genocidio, y así uniéndose otros países más hacia condenar hacia el pueblo de la Biblia, hacia el pueblo de Israel. Y no se menciona absolutamente nada de los acontecimientos drásticos que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre, y aún lo justifican por haberlo llevado a cabo. Otras medias, especialmente en el Medio Oriente, en el país de Irán, se niega completamente del suceso del 7 de octubre, y aún se anuncia de que esto es solamente propaganda por medio de los colonizadores o de los colonistas, como lo fue en un tiempo los países de Europa, y aún también, ¿verdad?, que no hubo en la forma en la cual el país de Israel o el Estado de Israel declaró de los sucesos del 7 de octubre, de que fueron personas decapitadas, abusadas sexualmente, personas quemadas vivas en sus casas. En todo esto lo niegan en una manera tajante, así como también se han levantado para negar el holocausto. Y todo esto vamos a nosotros a considerarlo, y vamos a orar por el pueblo de la Biblia. Miramos la situación que prevalece aún aquí en el país de Estados Unidos, en la administración del presidente Joe Biden, donde también han tenido no una manera fuerte de declarar al grupo terrorista como el culpable o el que inició este conflicto. No ha puesto presión a los países que apoyan al grupo terrorista Hamás, como lo es Qatar, Yemen o Turquía o Irán. No ha hecho absolutamente nada, sino que toda la presión está contra el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no pare un cese al fuego, y no hay ningún tipo de presión al grupo terrorista jamás. Todo está en contra del pueblo de Israel. No hay una presión fuerte para que se liberen los rehenes, lo cual es la carta la cual están jugando el grupo terrorista Hamás. Es su salvavidas de los terroristas, los rehenes. Si no fuese por ello, pues Israel, claro, ya hubiera de mucho tiempo haber terminado este conflicto, por querer resguardar la vida de los rehenes, y aún también la presión que ha existido sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, con los países de Europa y también el país de Estados Unidos. Israel cambió su táctica de llevar a cabo este conflicto y inició un conflicto de aniquilación, de aniquilar, de matar los comandantes de los diferentes grupos terroristas, como lo es el grupo terrorista Hezbollah, en lo cual opera al sur del Líbano, los diferentes comandantes de los grupos terroristas de Hamás y otros yihadistas, en lo cual Israel optó por tomar esta estrategia, en la cual ha sido muy efectiva, y ya así aniquilando, o ha estado aniquilando las cabezas de estos grupos terroristas. Pero sin embargo, aún así se ha condenado por el mismo, no solamente por los mismos enemigos, sino aún por el mismo medio de información, donde se pone a Israel como el verdugo en la forma en la cual lleva a cabo estas aniquilaciones, ya que también el ministro de salud del grupo terrorista Hamás dicta las cifras de los fallecidos, donde siempre ponen un alto número de víctimas, donde ponen mujeres y niños, y no mencionan absolutamente nada de que Israel mató terroristas. De eso no menciona, sino que lo ponen en una lista solamente para hacer mirar al pueblo de Israel, al ejército de Israel, como el verdugo. Y lamentablemente lo que es
los países de Europa y los países occidentales o el país de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, se tragan la pastilla lamentablemente y acusan al pueblo de Israel. Entonces nosotros vamos a orar, vamos a seguir pidiéndole a nuestro Dios que Dios le dé sabiduría, Dios le dé gracia, Dios le dé estrategias al pueblo de Israel para minimizar los civiles, ya que entre ellos, claro, hay aquellos que en realidad son víctimas de la guerra, pero en la mayoría de la población respaldan a Hamas. Cada que llevaba a cabo un ataque el grupo terrorista hacia la población de Israel, se felicitaban y aún se repartían dulces. Todos se alegraron por el 7 de octubre, no solamente en la Faja de Gaza, sino aún en Judea y Samaria. Siempre se felicitaban los unos a los otros y entre los civiles. Entonces es muy difícil llegar a distinguir entre el que es porque el que comete un acto de terror y el que lo apoya, pues son catalogados de igual manera como terroristas. Entonces no sabemos en sí cómo distinguir entre lo que es un terrorista y un inocente entre la Faja de Gaza, ya que más del 90% respaldan al grupo terrorista Hamas. Pero ya cuando hay un número de muertos, entonces ya se consideran como civiles y víctimas de la guerra. También sin elaborar ni condenar ni declarar en ningún centro informativo de que estos terroristas siguen usando los civiles como escudos, las escuelas donde se han estado aniquilando a los comandantes de los grupos terroristas, donde ellos se resguardan y se protegen en escuelas, en sinagogas, en hospitales, entre los civiles. Y esto no se condena por la Corte Internacional, no se condena por la Liga de las Naciones Unidas, no se condena por la Unión Europea, ni tampoco ha habido una forma tajante de condenación de los países de Norteamérica, como lo es Canadá o Estados Unidos. Entonces, todo esto es importante que lo consideremos para que miremos la presión en la cual confronta continuamente el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel. Así que le seguimos motivando, seguimos invitándole para que usted se una en oración con nosotros, que Dios le dé sabiduría al pueblo de Israel, que Dios le dé coraje espiritual, que Dios le dé determinación, que el Altísimo note al pueblo de Israel con estrategias, con sabiduría para llevar a cabo este conflicto, en lo cual es un conflicto, vuelvo a repetir, muy complicado, ya que es un conflicto con grupos terroristas en los cuales se complacen y se satisfacen a sí mismos en mirar las muertes de sus propios ciudadanos. Así que oremos que Dios siga notando al primer ministro de Israel, al ejército de Israel, con sabiduría y con estrategia para seguir aniquilando a aquellos en los cuales son las cabecillas de los grupos terroristas, tal y como lo ha estado llevando a cabo el ejército de Israel. Así que los invitamos, vamos a unirnos en oración por el pueblo de la Biblia. Y le seguimos también invitando que si usted desea más información de una manera amplia y concreta, con historia, aquí lo que elaboramos es algo rapidito, haciendo hincapié en el propósito de declarar y mencionar estas cosas para que nosotros oremos por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Pero si usted desea más información sobre esto, háganoslo saber. Nosotros con toda libertad le daremos mucho más información, una información más amplia, concreta, con nombres de los terroristas que han matado, con fechas y también con bases bíblicas, la historia sobre el pueblo de Israel en una manera amplia, en la cual usted podría estar satisfecho con la información en la cual aquí le podríamos nosotros brindar. Así que si usted desea más información, llámenos o háganoslo saber y nosotros estamos para servirle. Por lo tanto, nos unimos en oración una vez más, orando por el pueblo de Israel, por el primer ministro de Israel, fortaleza, por el Benjamín Netanyahu, por Yoav Gallant, el ministro de Defensa, y por el ejército de Israel. Así que nos unimos diciéndole al Altísimo: bendito Dios, venimos delante de ti una vez más para pedir tu bendición
como lo hemos hecho de una vez y otra vez, Señor, pero tu pueblo necesita tu intervención las 24 horas. Nosotros pedimos y lo presentamos delante de ti, pedimos tu bendición, que llenes de sabiduría, Señor, al primer ministro de Israel, que llenes de sabiduría, Señor, a sus generales, aquellos que tengan que hacer las decisiones para llevar a cabo acciones como las que han estado llevando, de eliminar las cabecillas, los comandantes de los terroristas. Te pedimos, Señor, que los notes de sabiduría, que tú obres para que aquellas personas, Señor, que son víctimas del conflicto, víctimas de las guerras, sean liberados, mi Dios, no sean dañados. Por eso es que te rogamos que intervengas tú en tu pueblo Israel. Pedimos bendición por todos y cada uno de ellos. Pedimos unidad por tu pueblo. Pedimos, Señor, protección por el judío de la diáspora. Y te pedimos también, Señor, por una pronto liberación de cada uno de aquellos de los rehenes. Te pedimos por fortaleza y consuelo por las familias de los rehenes, por la familia de los soldados caídos. También te pedimos que tú los fortalezcas y los bendigas, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Pedimos también por los líderes espirituales entre tu pueblo Israel. En sí, Señor, bendice la nación de Israel y te rogamos por la paz de Jerusalén. Así también, Señor, ayúdanos como iglesia a mantenernos activos, despiertos en esto en lo cual, mi Dios, tú lo has considerado como bendición a los que bendijeren tu pueblo y maldición a aquellos que lo maldijeren. Ayúdanos a entender más y más a fondo tu relación que tienes con tu pueblo, mi Señor y mi Dios. Y líbranos de este demonio del antisemitismo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por hacerse parte de este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia. Dios les bendiga.